que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Hoy esta mañana nos hemos reunido gracias a esa convocatoria que nos hace el Señor todo el tiempo, todos los días, especialmente hoy, el Día del Señor, para recibir ese mensaje, recibir esa palabra. Como siempre, lo primero, lo más importante de todo es disponer nuestro corazón. Es que cuando lo disponemos es porque le estamos diciendo al Señor: Señor, yo tengo mis oídos listos para escuchar, yo tengo mi boca lista para hablar, yo tengo mi entendimiento listo para entender. Por eso, Señor, háblanos, que aquí estamos, tus siervos, escuchando. Esa es la disposición del corazón. Yo lo invito entonces para que hagamos una pequeña oración y le digamos al Señor que nuestro corazón está dispuesto, no solo a escuchar su palabra, sino también a hacerla. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, el cual lo bendecimos en el nombre de Jesús. Porque en este nuevo amanecer, Señor, está nuestra bendita esperanza de que todos los afugios, los afanes, las dificultades y los problemas pasarán. Y llegarán tiempos de refrigerio, llegarán tiempos de gozo, llegarán tiempos de gloria tuya, Señor, en la cual nosotros, Señor, tendremos también esa participación, gracias a que Cristo, Señor, nos ha hecho a nosotros relacionarnos una vez más contigo. Hoy estamos aquí, Señor, listos y dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Siémbrala en nuestro corazón, que esta palabra, Señor, que está en nuestras manos, sea sembrada en lo más profundo de nuestro ser y podamos nosotros, al oírla, aumentar, acrecentar nuestra fe y así poderla llevar a cabo, poderla actuar, poderla hacer, poderla obrar de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu visión y de acuerdo a nuestra convicción. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, estamos listos y dispuestos a recibir la palabra de Dios. Yo lo invito para que vayamos a Segunda de Reyes, el libro Segunda de Reyes. El sermón de esta mañana yo lo he llamado Ungido para vencer. El Señor siempre nos ha dicho que nosotros somos más que vencedores. El Señor nos ha dicho que Él venció a la muerte, venció al pecado en la cruz y que por eso nosotros también somos mucho más que vencedores. Pero definitivamente, como lo va a escuchar hoy en la palabra de Dios, para vencer, para obtener la victoria en todas las áreas de nuestra vida, necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Yo lo invito y veamos una historia maravillosa de la palabra de Dios en la cual nos reafirma la importancia y la necesidad de la unción y qué es lo que nosotros debemos vencer. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Escuche esta historia maravillosa. Un día, el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Si se da cuenta que cuando Dios quiere hablar con nosotros, lo hace en la intimidad, en silencio. Eso es una bendición del cielo. A Él no le encantan las propagandas, a Él no le encantan los shows, a Él le encanta el silencio, la privacidad. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale. ¿A quién? A Jehú. Así dice el Señor: ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye. No te detengas, le dijo el profeta Eliseo a su discípulo profeta. Acto seguido, el joven profeta fue a Ramot de Galad.
Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Es decir, que todos eran capitanes. Para usted, mi capitán Jehú, le respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y le declaró: así dice el Señor, Dios de Israel: ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas, castigando a Jezabel. Vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó, después de haberle dado el mensaje de parte de Dios. Huyó el discípulo del profeta Eliseo. Cuando Jehú salió para volverse a reunir con los demás capitanes, uno de ellos le preguntó: ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué quería ese loco? Mire que a los profetas de Dios, todo el mundo los cree locos. Todo el mundo los cree. ¿Y sabe por qué? Porque los profetas de Dios dicen la verdad. Porque cuando uno viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, viene con el poder y la unción del Espíritu Santo y dice la verdad, la gente lo cree loco a uno. Ustedes ya lo conocen, respondió, y saben cómo habla. Pamplinas, replicaron. Dinos la verdad. Jehú admitió: esto es lo que me declaró, palabra por palabra. Así dice el Señor: ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú, y luego tocaron la trompeta y gritaron: ¡viva el rey Jehú! Y el que lo cree dice: amén. Amén. Le leí esta historia rápidamente, pero ahora la vamos a ir desmenuzando y la vamos a comprender y vamos a entender el propósito por el cual el profeta Eliseo manda a uno de sus discípulos profetas para que unja a Jehú como rey de Israel con el objetivo de vencer. No es ungirlo, y es ahí lo primero que nosotros vamos descubriendo, que cuando recibimos la unción del Espíritu Santo creemos que es para adquirir fama, creemos que es para tener poder, creemos que es para mostrarla, creemos es que a través de nuestras manos y de nuestras palabras y de la imposición de nuestras manos vamos a obrar milagros y todo el mundo nos va a admirar. Si bien es cierto, Jehú fue ungido como rey de Israel, pero fue ungido como rey de Israel con un propósito muy claro. Él tenía que vencer. ¿A quién tenía que vencer? Es que en esta época se habían levantado en rebeldía fuerzas enemigas que eran enemigas de Dios, adoradores del Dios Baal, adoradores del Dios Baal, y se habían proliferado por toda la nación. Estos adoradores cada vez iban aumentando, acrecentándose en la nación de Israel, y por lo tanto se iban convirtiendo al Dios Baal, y estaban dejando de hacer una adoración con todos los honores al Dios de los ejércitos, al único, al todopoderoso. Hoy nosotros vemos que también en el mundo entero, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestras naciones, no solo en nuestras familias, en todas partes se han levantado potestades en contra de los hijos de Dios. Se han levantado potestades en contra de nuestra fe. Qué bien difícil que es hablar, qué bien difícil que es predicar la palabra de Dios, qué bien difícil que es llamar, convocar, exhortar, exponer, explicar la palabra de Dios, porque si no lo creen loco, lo atacan, discriminador, le dicen una cantidad de cosas que incluso pueden llegar hasta demandarlo a uno por decirles la verdad. Y nosotros estamos viendo fuerzas que están atacando a las parejas, la relación de las parejas constituidas legal y con la autoridad de Cristo. Están atacando a los hijos,
Nuestros hijos están siendo duramente atacados por esas fuerzas rebeldes. La familia está en un gran riesgo. Hace unas semanas vimos todo el proceso de la constitución de unas familias antivirus fortalecidas por la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la familia está siendo duramente atacada, está siendo tergiversados sus valores. La iglesia, ni para qué hablar de la iglesia. La iglesia hoy está desaparecida, está confinada, está totalmente arrinconada. Se ha perdido la autoridad con el verdadero sentido, con ese poder que viene desde Dios mismo, se ha perdido. Estamos llenos nosotros de ataques por todos lados, por todas partes. Estamos llenos nosotros de prácticas y actividades que muchas de ellas son aberrantes, que uno queda sorprendido. Que si uno se pone a pensar, dice, hace 1, 2, 3, 4, 5 años, la actitud de los jóvenes, por Dios, no era la misma que hoy vamos viendo. Y cada día ese mundo permisivo está dejando que esas actividades cada vez se proliferen más y más y más. Y hay aberración en todo lo que nosotros podemos ver y observar a lo largo y ancho de este planeta. Y el llamado del Señor, si usted está entendiendo la palabra de Dios, así como lo hizo con Jehú, con todo cristiano, es vencer esa idolatría. Es vencer todas esas prácticas paganas. Pero para hacer lo que se necesita, la unción de Dios. ¿Por qué? Porque es que solos y en nuestra fuerza no podemos. Solos no podemos. Y si nosotros encima de eso nos ponemos a pensar, a decir, es que a mí qué me interesa el paganismo que está pasando en el Oriente, en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, a mí qué me interesa el paganismo de poblaciones tan alejadas como en África o en Centroamérica o en Suramérica. No, ¿qué me interesa? No, es que si tú te pones a observar un poquito a tu familia, en tu familia está ocurriendo todo eso. En nuestra propia familia, en el seno de nuestra familia, en el seno de nuestros hogares, en el seno de nuestra iglesia. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque es que el Baal, el Dios de la sutilidad, del engaño, de la mentira, se está metiendo tan lento, que ni siquiera lo percibimos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo, iglesia, que nosotros necesitaríamos de la unción, de la investidura, de un poder. Él prometió a todos los creyentes. En el Evangelio de Lucas, iglesia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, está la promesa. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 24, versículo 49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad. Dice, quédense en las ciudades, manténganse firmes hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Porque nosotros, para poder enfrentarnos a tantas situaciones adversas, tantas dificultades, tantos ataques, si tú no te estás dando cuenta, tus hijos están siendo atacados por todos los flancos, por todos los lados. Por todos lados, por la mente, por el pensamiento, por el corazón, por las obras, por las acciones, por la comida, por lo que se visten, por todo está siendo atacados. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos defender lo que amamos, necesitamos defender aquello que nosotros hemos construido con tanto amor, con tanta entrega y que nos ha costado en muchas oportunidades lágrimas, que es nuestra familia o nuestros trabajos o nuestra iglesia. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que necesitamos una investidura sobrenatural. Necesitamos autoridad y capacidad para testificar que con Cristo somos más que vencedores. Iglesia, Él nos llama a ser testigos, a testificar. Testificar quiere decir, mire, yo le puedo demostrar que sin Cristo no somos nada ni somos nadie. Y yo le puedo mostrar que cuando tenemos a Cristo y tenemos el poder de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, somos más que vencedores. Necesitamos de esa autoridad. Necesitamos hablar con franqueza. Necesitamos hablar con valor. Necesitamos hablar con firmeza. Pero hoy en día, en estos momentos en los cuales la iglesia está confinada, la iglesia está escondida, muchos hombres han terminado enmudeciéndose, muchas mujeres han terminado aceptando todas las condiciones del mundo, el paganismo del mundo, diciéndole, pues deje así. No, iglesia. Aquí tenemos una historia maravillosa. Jehú,
recibió la unción para ser rey de Israel. Pero el objetivo era vencer a los males que le acontecían, no solo a él, no solo a su familia, sino a todas las familias de la nación. El objetivo era vencer a los reyes idólatras que se habían levantado, que estaban operando bajo un principado satánico. Porque nosotros sabemos lo que hay detrás de él. Si usted escuchó, que espero que lo haya escuchado, y si no lo escuchó, yo lo invito para que lo escuche. El miércoles pasado comenzamos un ciclo en el cual se habla sobre dónde comenzó el problema, dónde empezó el problema que nosotros estamos viviendo en el mundo entero. Y ya sabemos nosotros quién está atrás de eso, quién está atrás de toda la maldad en el mundo. Jehú tenía la claridad a través de la unción del Espíritu Santo quién estaba atrás de esos reyes idólatras. Porque las personas no son, iglesia. La misma palabra de Dios nos dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra las personas. Es contra las potestades que manipulan a las personas, que manipulan a los débiles de la fe, que los someten a aquellos que se dejan manejar sus sentimientos y sus emociones. Por eso nosotros como cristianos necesitamos de la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe en sus propósitos, en los propósitos de Dios, para que nos guíe, para que nos dé los planes de guía, de dirección para nuestra familia, para que nosotros podamos ejercer la autoridad de Dios en esta tierra, empezando por nuestra familia. Porque en nuestra familia debemos nosotros ejercer y mostrar y manifestar la autoridad de Dios. Y de igual manera, también necesitamos la unción del Espíritu Santo para recibir las promesas de Dios. Porque si no tenemos la unción del Espíritu Santo, no vamos a recibir las promesas maravillosas de Dios. Pero esa unción, con esa unción, el Señor nos prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente, nos capacita para vencer ante todo espíritu engañador. ¿Usted no lo ve? Lo vemos ahorita en el mundo. Cómo se ha proliferado el espíritu de la mentira y el engaño. Todo, absolutamente, retome usted, todas las redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, todas, absolutamente todas, está permeada por la mentira. Está permeada por la mentira. Todo es una mentira, todo es un engaño. No es más que tratemos nosotros de solucionar algo y le creamos inmediatamente por una mentira manipulada, como nos decía el miércoles el Señor, manipulada por Satanás. Mire que en este momento de pandemia, lo primero que dijeron es, uno de los grandes síntomas que tienen las personas que están siendo atacadas por el virus es la temperatura. Entonces necesitamos nosotros tomar la temperatura, pero no podemos tomar la temperatura en la boca, no podemos tomar la temperatura directamente en el cuerpo porque hay un alto peligro de contagio. Necesitamos nosotros un recurso que es la temperatura a distancia a través de esas pistolitas que toma la temperatura. Un recurso que Dios nos da para solucionar un problema. ¿Y qué sale diciendo Satanás? Inmediatamente, una mentira, un espíritu engañador. No, te están descerebrando. Cada vez que te apuntan a la cabeza, te descerebran, te matan las neuronas. ¿Por qué? Porque es que el que menos está interesado en combatir este virus es Satanás, ese espíritu de engañador. Y todo es así. Vamos a descubrir la vacuna, está trabajándose por la vacuna e inmediatamente sale el espíritu engañador que se toma todas las redes sociales diciendo las vacunas son malas, no se dejen vacunar. Y nosotros, yo veo a muchos cristianos, por Dios cristianos, despierten, replicar las cadenas, las multiplican, apenas reciben una cadena, ay no nos hagamos vacunar porque esa vacuna es mentira, esa vacuna nos envenenan, esa vacuna nos van a volver zombies y comienzan a replicarlo todo. Eso es lo que está haciendo Satanás. Eso es lo que está haciendo. Creando intimidaciones, creando temor, creando impotencia, creando depresión. Porque en la medida en que nosotros vamos sintiendo todos esos ataques, pues por supuesto empezamos a sentirnos tan limitados que no sabemos para dónde coger, que no sabemos qué creer. Hoy en día, yo lo miro a usted de frente y yo le digo cuál es su certeza, cuál es su fe. Míreme, y usted empieza a mirar, y usted ya duda. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación un día le dicen una cosa, otro día le dicen otra cosa. Sale un médico y te dice una cosa, sale un epidemiólogo y te dice otra cosa, sale un político y te dice otra cosa. Y todo el mundo te dice las cosas distintas y diferentes.
iglesia. Pero el miércoles el Señor nos decía que hay alguien que nos dice solo la verdad, que es Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Y por eso necesitamos la unción. Iglesia, Jehú estaba viviendo los mismos problemas que hoy vivimos, los mismos. Quizá uno puede decir, quizá eran mayores los de ellos, quizá los nuestros son mayores. No importa si eran más grandes, más difíciles. Son problemas que están minando el corazón de las personas. Y Jehú recibió una doble unción. Doble unción. Nosotros siempre oramos como cristianos, ¿no? Señor, yo te pido una doble unción, porque todos queremos doble. Todos queremos doble. Pero ¿sabe por qué Dios da una doble unción? Increíble, pero cierto. Por la desobediencia, por la incredulidad. Mire, en Primera de Reyes, ¿por qué Jehú recibió una doble unción? En Primera de Reyes, en el capítulo 19, unas painitas atrás de la historia que estamos leyendo, usted recuerde, lo pongo en contexto, usted recuerda al profeta Elías. El profeta Elías estaba luchando, peleando contra todas estas huestes de maldad. Y el profeta Elías había, a través de un acto sobrenatural y milagroso, había consumido un holocausto, y después de consumir ese holocausto, mató a más de 400 profetas de Baal, del diablo, de Satanás. Y por lo tanto vino una gran persecución contra Elías. La esposa del rey Acab, que era Jezabel, inmediatamente le mandó un mensaje a Elías diciéndole que lo iba a matar, y Elías se asustó y se metió en una cueva. ¿Conoce usted esa historia? Y en esa cueva, Dios lo visita en esa cueva. Dios va hasta la cueva, porque Dios nos visita a nosotros en nuestras cuevas. Donde nosotros nos encerramos por miedo, por temor, allá va Dios. Dios va allá. Y lo sacó al profeta. Y una vez que lo saca el profeta Elías de ahí, de esa cueva, y le dice, vamos a combatir, papito, vamos a pelear, vamos, yo te voy a dar a ti una unción y voy a darte también unos hombres para que te ayuden y los voy a ungir, pero vamos a vencer todas esas huestes de maldad. En ese contexto, escuche lo que le dijo el Señor a Elías. El Señor le dijo, regresa por el camino y ve al desierto de Damasco, porque él se estaba alejando de su propósito. ¿Cuánto cristiano que comienza a caminar en una dirección distinta? Y cuando el Señor entra a esa cueva de esos problemas y le dice, regresa, papito, usted no tiene que ir para allá. ¿Quién lo mandó para allá? ¿Quién lo ha mandado? Regrese a su iglesia, regrese a su casa, regrese a su hogar, regrese a su familia, regrese a los pies de Cristo, regrese a su ministerio, regrese a quien era usted. ¿Quién era usted? No, papito, usted ya no puede andar más por allí como anda. Es lo que le está diciendo. Amén. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Mire, la palabra de Dios es muy clara y le da a Elías la posibilidad de ungir a 3 personas, entre las cuales están 2 que estamos viendo nosotros en este momento, que es Eliseo. Usted recuerda el texto que iniciamos. Eliseo es el que manda a otro discípulo de él, diciéndole, ve donde Jehú y úngelo. Eso es como decirle, recuérdale que él ya fue ungido. Ya fue ungido. Ya fue ungido. Pero parece ser como que no había como que mucha credibilidad, como que no tenía mucha fortaleza, fe en el propósito de Dios. Pero Jehú no siguió ese llamado de Dios, el llamado que le había hecho el profeta Elías. Como muchos cristianos que viven en sus posiciones de cristianos, que Dios los llama y tienen que esperar a que vaya otra persona, otro hombre. Dios los llama directamente y no hasta que otro dice, venga, muévase. Jehú siguió siendo y haciendo lo que sabía hacer. Él era capitán, como muchos otros, era capitán, uno más del montón. Pero la palabra de Dios, cuando llega el profeta de Dios y le da palabra, cuando él escucha, ahí es donde está la bendición maravillosa del poder de la palabra de Dios. Cuando Jehú escucha la palabra de Dios, eso provocó una acción
en el profeta que hizo que se levantara. Esa palabra es lo que marca la diferencia. La palabra de Dios es lo que hace que nosotros rompamos nuestras rutinas habituales. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos exhorta a hacer algo y cuando Dios nos unge con el poder del Espíritu Santo, cuando Cristo Jesús nos da a nosotros esa bendición maravillosa de la unción para valorar la salvación, entonces la palabra entra en el corazón de Jehú, la palabra entra en nuestro corazón y comienza a tener una intimidad con Dios y nos convertimos en testimonio de la voluntad de Dios. En testimonio, somos testimonios. Yo le puedo decir a usted, yo soy testimonio de la voluntad de Dios y puedo asegurarle que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso no quiere decir que uno no va a pasar por problemas, por muchísimos problemas, por muchas dificultades. Pero puedo darle testimonio que Dios lo que promete, que Dios lo que ofrece, lo cumple con su voluntad, la suya de hombre, con la suya o sin la suya. Pero lo que Dios te promete se hace. Jehú, con la palabra que recibió, con la unción que recibió, se fortaleció y venció varias cosas. Que yo quiero mostrarle qué fue lo que venció, porque de una u otra manera, esas cosas que venció, esas cosas que Dios le mandó a vencer al profeta Jehú, son las mismas cosas que hoy están haciendo que nosotros estemos confinados, que estemos escondidos, y se necesita la unción del Espíritu Santo, se necesita que los profetas anuncien, que los profetas bendigan, que los profetas unjan al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios como Jehú reciba esa bendición y salga. Y mire, usted recuerda que el mismo ejército, los mismos compañeros de Jehú, le preguntaron, ¿qué fue lo que te dijo el profeta? ¿Qué fue? Y cuando Jehú les dice, es que yo fui ungido como rey de Israel, todo el mundo le cree. Es decir, que esa credibilidad a través de la palabra de Dios llega a las demás personas. Las demás personas te van a creer porque eres un testimonio vivo. Un testimonio vivo. Es una bendición maravillosa. ¿Qué fue lo que hizo Jehú? Lo primero que hizo Jehú, iglesia, fue vencer su propia incredulidad. Porque es lo primero que debemos hacer nosotros. Acuérdense, acabamos de ver a Elías. Elías estaba escondido en una cueva. Nosotros somos los primeros, los más grandes obstáculos para hacer cosas maravillosas somos nosotros mismos. Nosotros mismos detenemos, nosotros mismos frenamos las posibilidades en nuestra casa, en nuestro hogar. Qué desgracia cuando nosotros mismos nos damos cuenta que como padres fuimos objeto de frenar el propósito de nuestros hijos, que los limitamos a nuestros hijos. Hay muchos padres en el mundo entero que acabaron con los sueños y las esperanzas de sus hijos. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Vos qué vas a poder? Para eso se necesita plata. Eso es mucha plata. Vos sos un loco. De todas las formas y las expresiones les han dicho a tantos jóvenes que quedaron completamente frustrados y que podemos nosotros ver historias y testimonios maravillosos. Por eso el Señor nos dice, lo primero que tenemos que vencer nosotros en nuestra vida es la incredulidad. La incredulidad. Mire que en el versículo 11-13, que lo que yo les decía, el Señor le está preguntando. Le preguntan a Jehú los capitanes, ¿qué te dijeron? Pero Jehú lo que dice, ustedes ya lo conocen, ese es un loco. ¿Qué te dijo ese loco? Todo el mundo lo creía loco al profeta. Dice, no, ustedes ya conocen, eso es un bobo ahí diciendo bobadas. Pero le pregunta, ¿pero qué te dijo? No, ustedes saben, pamplinas. No, dinos la verdad. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Por qué Jehú no quería expresarles lo que él había dicho? Porque ni él se lo creía. Ni él se lo creía. Él no creía. Cuando nosotros, en alguna oportunidad, alguien hace casi que unos 20 años atrás, alguien me dijo a mí, Dios a usted lo va a llamar como pastor. ¿Y cuál es la primera reacción de uno? Deje así, no sea bobo. No sea bobo. ¿Por qué? Porque lo primero que hace uno es no creer. No creer. Cuando a ti te anuncian que vas a ser grande, que vas a ser... Lo primero es no creer. Cuando te anuncian a ti que vas camino a la destrucción, por ese mismo camino por donde estás yendo, te estás yendo por un barranco y estás llevando a tu hogar, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, a todo estás llevando hacia un precipicio, un barranco. Si no cambias la manera de pensar y de actuar, tú no crees. No le crees.
Si nosotros en la iglesia alertamos y le decimos los pastores a toda la iglesia, a todas las ovejas, miren esto, si siguen ustedes haciendo lo mismo esto, no, ¿qué pasa? No creen, no creemos. Todavía Jehú tenía una sutil incredulidad, pero gracias a la unción que le llegó a través del oír la palabra, Jehú creyó y lo admitió. Jehú, iglesia, esa es una bendición cuando nosotros empezamos a entender algo. Algo que no me voy a cansar de decir. La fe llega por el oír, la fe llega por el escuchar. Y nosotros tenemos como cristianos un llamado. El llamado no es a convertirnos en pastores, en ministros como muchos quieren. El llamado no es a convertirnos en evangelistas. El llamado no es en adquirir títulos. El llamado no es en adquirir posiciones. El llamado no es en adquirir cartones. El llamado no es en convertirnos en grandes oradores. No, el llamado es a hacer que otros escuchen la palabra de Dios. Ese es el llamado. Nuestro llamado es hacer que escuchen la palabra de Dios. Es lo primero que nosotros debemos hacer. Porque lo primero que hay que hacer, iglesia, es vencer la incredulidad de nuestros corazones. La incredulidad. Vencer. Y si vencemos nosotros nuestra incredulidad, entonces podemos ir a vencer la incredulidad del otro. Porque la incredulidad se ha levantado como un gran obstáculo que está acabando con las nuevas generaciones. Necesitamos vencer. Y para vencer esa incredulidad necesitamos escuchar. Escuchar. Hay que escuchar, hay que enseñar a escuchar, hay que hacer oír, hay que escuchar. Y por ese es el llamado que nosotros hoy a través de la palabra de Dios, los profetas de Dios, los que estamos viendo la palabra de Dios, los que estamos leyendo permanentemente la palabra de Dios, los que llevamos el mensaje de la palabra de Dios, que son cientos y miles de personas en el mundo entero. Es un llamado a escuchar la palabra de Dios, a hacer que otros escuchen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para derrumbar, para derribar, para acabar, para vencer la incredulidad que se ha levantado en los corazones de las personas. Después de eso, después de que Jehú tuvo su propia incredulidad, después de que Jehú pensó y dijo, pero mire, esto me lo dijo Elías, ahora me lo manda a decir Eliseo a través de otro profeta. Y ahí queda total y absolutamente convencido. ¿Cuántas veces el Señor nos ha manifestado el propósito que tiene con cada uno de nosotros, con usted que está sentado donde está sentado? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Es hora de romper esa incredulidad a través de la unción del Espíritu Santo. Y tú ya la tienes, la unción del Espíritu Santo. Porque en el mismo momento en que tú recibiste a Cristo Jesús como Rey, Señor y Salvador, el Espíritu Santo se entronó en tu corazón. Ahí está, escúchalo a Él. Después de esto, ¿qué hizo Jehú? Salió a dar la buena batalla, salió a librar la buena batalla y a vencer aquello que estaba atacando a su nación, atacando a su familia. Lo segundo que venció fue a Jorán. Versículo 21 y 24. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Enganchen el carro, exclamó Jorán. Otro que se había levantado, un obstáculo que se había levantado, un idólatra. Así lo hicieron y enseguida Jorán, rey de Israel, mire que era el rey de Israel. ¡Wow! Jorán era el rey de Israel y ahora Dios había ungido a Jehú como rey de Israel. Entonces tenemos dos reyes, ¿no? Tenemos dos reyes. ¿Perdón? ¿Cómo vamos a vencer? Por ahí tenemos un país vecino que está pasando por las mismas situaciones. Pero definitivamente se necesita la unción del Espíritu Santo para alcanzar la victoria. Si no hay unción del Espíritu Santo, seguirá habiendo una guerra entre hombres. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Así lo hicieron, y enseguida Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, otro rey, cada uno en su carro, salieron y se encontraron. Mire cómo se une el hambre con la necesidad, se unen las huestes de maldad uniéndose. Se unieron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot el jezreelita, porque consideraban que Jehú era de ellos. Lo consideraban amigo. Era el capitán. Recuerde, era el capitán. Yo le recuerdo, si usted lee con detenimiento la palabra de Dios, el profeta le dice a Jehú, yo voy a hacer que acabes con Acab, tu señor.
eso es lo que le dice. Yo haré que acabes a Acab tu Señor, porque tú has idolatrado a Acab. Porque tú has idolatrado, porque tú lo has exaltado, tú lo has ensalzado, tú lo has puesto en posiciones. Y yo voy a hacer que tú mismo desbarates y acabes con todo eso. Jehú era capitán de todo esto. Cuando Jorán vio a Jehú, le preguntó: Jehú, ¿vienes en son de paz? Pero escuche la respuesta de Jehú, que debe ser la respuesta de todo cristiano. ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Replicó Jehú. Jorán, cuando escucha esto, Jorán se da cuenta que Jehú no viene con buenas intenciones. Jehú no viene a adorarlo. Jehú no viene a servirlo. Jehú viene con un reclamo poderoso. Jorán se dio la vuelta para huir porque dijo: este me viene a matar. Mientras gritaba traición, Ocosías, al otro profeta del diablo, de Satanás, le grita: ojo, pila, Jehú viene porque nos ha traicionado. Pero Jehú, que ya había tensado su arco, le disparó a Jorán por la espalda y la flecha le atravesó el corazón. Jorán se desplomó en el carro y Jehú le ordenó a su ayudante: saca el cadáver y tíralo. Venció a Jorán. ¿Qué significa la palabra Jorán? Para que nosotros la entendamos, el llamado que Dios nos hace. Jorán significa ensalzar, engrandecer, subir, enaltecer. En una sola palabra, endiosar. Y usted ha visto cómo nos hemos endiosado. ¿Cómo hemos endiosado a otras personas? Lo que hizo Jehú fue vencer a todo aquello que se había levantado contra el poder de Dios, que se estaban endiosando y menospreciando el poder. ¿Sabe cómo se llama ese espíritu? Orgullo y vanagloria y prepotencia. El orgullo nosotros lo vemos por todos los lados. La vanagloria, todo el mundo quiere mantenerse diciendo: yo pienso bien, yo hago bien, yo soy el único que tiene toda la sabiduría, adórenme. Todo el mundo, eso lo vemos en este mundo lleno, eso lo vemos en nuestras familias, que siempre las personas quieren tener ellos, los únicos, la total y absoluta razón. Están llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de vanagloria, llenos de prepotencia. Y eso se está apoderando de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Se está proliferando cada vez más. Se está levantando las personas por encima de Dios. No importa Dios, no es necesario Dios. Lo importante es que me amen a mí, que me sigan a mí. Yo los sigo, yo los dirijo. Nosotros vemos incluso los mismos medios de comunicación. Nosotros vemos cómo las personas buscan los canales para posicionarse. Ni siquiera para posicionar un mensaje, una palabra. No buscan el posicionamiento de una palabra. No buscan llevar un mensaje de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Sino que buscan es vanagloriarse. Buscan tener más seguidores. Se ufanan de tener 10, 15, 20, 30 millones de seguidores. ¿Para qué? De seguidores allí como corderos para el matadero, que simple y llanamente le obedecen a una persona. Hagan esto y hacen esto. Párense y se paran. Siéntense y se sientan. Iglesia, eso lo vemos hoy en día. Y hoy ese es el llamado, a vencer todo lo que se quiere imponer por encima de Cristo en la iglesia. Por encima de Cristo. Ojo, la soberbia, el orgullo, nos lleva a un espíritu de rebeldía, nos lleva a un espíritu de indiferencia. Usted mire, es que es más fácil decir: ay no, es que yo lo veo a mi hijo indiferente. Usted sí lo puede decir: mi hijo está como indiferente, como que no le hace caso a la iglesia. Pero usted no dice: mi hijo es rebelde, mi hijo es desobediente. No, indiferente. Su corazón está lleno de soberbia. La indiferencia es rebeldía, la indiferencia es desobediencia. Y ya sabemos dónde termina todo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Que escuchen la palabra de Dios. Que escuchen la palabra de Dios. Nosotros no tenemos otro recurso sino hacer que escuchen la palabra de Dios para que puedan vencer ese orgullo, esa soberbia, como fue vencido total y absolutamente Jorán. Lo segundo que venció nuestro querido Jehú fue a Ocosías.
Váyase ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 9, en el versículo 27. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bet-Hagán. Pero Jehú lo persiguió y ordenó, mátenlo a él también, y lo hirieron en su carro cuando iba a cuesta de Gur, cerca de Ibleam, pero logró escapar y llegar a Megiddo. Allí murió. Ocosías, también lo persiguió a Ocosías. Otro que se había levantado. ¿Qué significa Ocosías? La palabra Ocosías significa el que tomó posesión. El que tomó posesión. Es la persona que toma, que cada día se va adueñando, que va tomando posesión de. Y nosotros hoy vemos y sentimos pasos de animal grande cuando estamos viendo que nuestros hijos están siendo poseídos, toman. Hay una fuerza de maldad, hay unas fuerzas que están tomando posesión de nuestros hijos, están tomando posesión de nuestros niños, están tomando posesión de todo aquello que le pertenece a Dios. Iglesia, Jehú venció toda posesión del enemigo. Toda posesión. Los Ocosías, esos poseedores, nos han quitado a nosotros los bienes materiales. Usted ve en este momento cómo un virus se ha entronado en nuestras casas y ha poseído nuestra libertad. Nos robaron nuestra libertad, nos quitaron nuestra libertad, nos quitaron el contacto, nos ha robado. Nos han quitado el contacto con las personas, nos han quitado el abrazo, nos han quitado el beso, nos han quitado la relación. Y por ende nos quitan los bienes materiales. ¿Cuántos trabajos? Hay cientos, miles de trabajos que se han perdido, miles de empresas que se han perdido, no solo en Colombia, millones en el mundo entero. En el mundo entero. Nos lo robó un virus que entró y tomó posesión de esta tierra, posesión de la economía, posesión de las finanzas, posesión de la política, posesión de la cultura, tomó posesión de todo eso. Y nosotros, quietos, escondidos, asustados. Es necesario vencer ese espíritu de posesión. Es necesario vencer ese espíritu que cada día, como esa nube, como esa bola de nieve, va creciendo y va tomando posesión de las nuevas generaciones. Tantas prácticas maravillosas, tantas historias maravillosas. ¿Usted ve? Tantas cosas maravillosas que nosotros hacíamos en el nombre de Cristo. Tantas relaciones. Y nosotros las hemos visto en los últimos 50 años, se han perdido. Póngase a pensar cómo serán las iglesias dentro de 50 años. ¿Cómo serán las iglesias dentro de 100 años? ¿Cómo serán las familias dentro de 100 años? ¿Cómo van a ser las familias? Iglesia, todo lo cambiamos, todo lo tergiversamos. Mire, iglesia, en estos días escuchaba una reflexión profunda que simplemente se la comento para no entrar en los detalles. Dios usó el arco iris como símbolo de un pacto. Símbolo de un pacto, dice la palabra de Dios. Todos esos colores significan un símbolo, un pacto. ¿Y qué ha hecho el poseedor? ¿Qué ha hecho Jezabel? ¿Qué ha hecho el Ocosías? ¿Qué ha hecho todas estas huestes de maldad? Convertir un símbolo de Dios en un símbolo del mundo. Tergiversar total y absolutamente lo que Dios ha hecho. Y poco a poco, cuando nosotros hoy vemos a nuestros niños, por lo menos nuestros nietos, mis nietos, a mí me preguntan, me dicen, abuelito, venga a mirar el arco iris. Yo inmediatamente tengo allí para contarle, para expresarle el significado del arco iris, el pacto que Dios hizo con el ser humano, el pacto del amor de Dios, del amor por su pueblo, por salvar a su pueblo, por hacerlo caminar por el camino correcto. Pero dentro de 50 años, dentro de 100 años, cuando vean un arco iris, ese abuelo, ese bisabuelo, ese tatarabuelo, ese padre, esa madre, ¿qué irá a explicarle a su hijo? El significado de lo que hoy ha ido tomando posesión en las mentes, en las cabezas, en el corazón de estos jóvenes, de estos niños que serán los abuelos del mañana. Necesitamos oír y escuchar la palabra de Dios. Escúchenmela. Si no oímos y escuchamos, si no hacemos que oigan y escuchen, no vamos a lograr vencer.
¿Qué hizo Jehú con el poder y la unción del Espíritu Santo? Venció a Jezabel. En el versículo 30 dice, iglesia, cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel y ya había matado, no solo había matado a Ocosías, sino también a Jorán, ahora venía caminando a matar a Jezabel. ¡Wow! Va caminando con ese propósito, con ese poder, con esa fuerza que Dios le da a través de su Santo Espíritu. Cuando se enteró de que Jehú venía, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. ¡Qué prepotencia, qué orgullo! Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó, ¿cómo estás, Zimri? Porque Zimri es un sinónimo sarcástico de un traidor. Hace unos años atrás hubo un traidor llamado Zimri, traidor para el pueblo de maldad, por supuesto. Y le hace esa alegoría. Hola, ¿cómo estás, Zimri? ¿Cómo estás? Ya viene el traidor, ya viene el que me va a traicionar. Asesino de tu Señor. Asesino, hablando de cuál Señor, no el Señor Dios Todopoderoso, asesino de Acab, asesino de Ocosías, asesino de Joram, etc. Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó, ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó, arrójenla de allí. Y así lo hicieron y su sangre salpicó las paredes y los caballos la pisotearon, matando así a Jezabel. ¿Qué significa la palabra Jezabel? Nosotros en la iglesia escuchamos mucho el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel que se entrona, y como es una mujer, entonces uno dice, es que el espíritu de Jezabel se entrona en las mujeres, no solo en las mujeres, ¿no? En todo ser vivo puede entronarse ese espíritu de Jezabel que tenga conciencia. Significa sin autoridad, significa sin esposo, es decir, yo hago lo que a mí me place, yo hago lo que a mí me da la gana. Y Jehú, venciendo, matando a Jezabel, lo que hace es vencer toda autoridad que no provenía de Dios. Nosotros vemos cómo la autoridad de Dios ha venido cada vez siendo atacada, cada vez más, y se está imponiendo una autoridad usurpadora. Esa autoridad que quiere usurpar el poder de Dios, esa autoridad que quiere entronarse en ciertos lugares para minimizar, para despreciar todo lo que es de Dios y valorar todo lo que es de Bel. ¿Y cuál es el llamado que tuvo Jehú y cuál es el llamado que tenemos nosotros como cristianos? Vencer todo espíritu de intimidación. De intimidación, porque tenemos ese espíritu, lo que hace es intimidarte, ese espíritu lo que hace es sentirte tener temor, y por eso nosotros vemos que hoy en día los padres han perdido la autoridad con respecto a sus hijos, con respecto a su familia. ¿Por qué? Porque su autoridad fue totalmente mancillada, ha sido menospreciada. Ay, papá, tú no entiendes. Mamá, tú no entiendes, quédate callada. Por Dios, estamos en un mundo, estamos en el siglo XXI. ¿Está viendo? ¿Está mirando el espíritu de Jezabel en las familias? No, papá, es que tú tienes un pensamiento obsoleto, viejo, caduco. Por favor, quédate callado, tú no entiendes. Este mundo es de la tecnología, de los que tenemos el conocimiento, la sabiduría. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. ¿Está viendo el espíritu de Jezabel? Y nuestros jóvenes ni siquiera se enteran, porque ese joven que habla así, esa nueva generación que habla así, va a la iglesia. Créanmelo, va a la iglesia. Adora y alaba al Señor en los grupos de alabanza. Sirve al Señor en los diferentes ministerios. Y no se dan cuenta que hay un espíritu de Jezabel que está metiéndose en sus corazones, en su mente, en su actuar, haciendo que toda autoridad de Dios sea mancillada. Y haciendo que los que tienen verdaderamente la autoridad la vayan perdiendo. Especialmente, miren ahora dónde están los hombres. ¿Dónde están los hombres? Cuando nosotros estamos en la iglesia físicamente, yo siempre llego y les digo, digan amén las mujeres, y ese templo grita y tiembla. No es mentira, tiembla. Tiembla. Y cuando yo les digo, digan amén los hombres, amén. Hay 1, 2 por allí. Y cuando digo, ¿pero qué pasó con los hombres? Y está lleno de hombres. ¿Por qué? Porque han perdido la autoridad. La autoridad no es machismo.
La autoridad no es gritos, la autoridad no es posición y entonces yo soy el que mando y yo soy el que... No, la autoridad es responsabilidad. Responsabilidad. El hombre ha perdido la responsabilidad de su hogar, la responsabilidad de su familia. Responsabilidad quiere decir responder. Yo respondo por mi casa, yo respondo por mi hogar, yo respondo por mi empresa, yo respondo por mi familia, yo respondo por este mundo. Y ustedes tranquilos, quédense. Los grandes conquistadores en la historia, ¿qué hacían? A los niños, a los jóvenes, a las mujeres. Ustedes quédense aquí en la casa, quédense quietos, ocultos, tranquilos. Nosotros los hombres salimos a librar la buena batalla y salían ungidos por el poder del Espíritu Santo a combatir con todas las huestes de maldad. Pero hoy en día, enchuspaos. ¿Por qué? Espíritu de Jezabel, dominados por una falsa autoridad. ¿Qué necesitamos? Escuche la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios. Porque por el escuchar, por el oír, viene la fe. Y por la fe viene la fortaleza. La misma palabra de Dios nos dice, iglesia. Acuérdese usted, Pablo se lo dijo a Timoteo. Porque se dio cuenta que Timoteo, aun cuando siendo muy joven, tenía temor. Y decía, no, yo no sé. Porque Timoteo fue encargado de un ministerio grande. Timoteo dirigió una iglesia, la iglesia de Éfeso. La tenía que dirigir un muchacho, un joven, frente a todos esos patriarcas judíos. Por Dios, había temor en su corazón. Y que le dijo, Pablo, papito, recuerda una cosa. Recuerda la unción que tú recibiste. Recuerda las enseñanzas de tu madre. Recuerda las enseñanzas de tu abuela, de Loida y de Eunice. Recuerda que tú fuiste ungido, yo te ungí con el poder del Espíritu Santo. Así es que tú no tienes un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Tú puedes tener ese dominio, va a decir, mis nervios no son nervios, mis nervios es temor de Dios. Y yo salgo a librar la buena batalla. Y así se hizo, iglesia. Eso es lo que necesitan los hombres. Eso es lo que necesitan las familias, los hogares. Tener ese espíritu de Dios grande y poderoso, librando la buena batalla a través del oír y escuchar su palabra. ¿Qué sucedió después? Después de haber vencido a estos tres grandes jerarcas y patriarcas, profetas de Bel, del Dios, adoradores del Dios Bel, lo que hizo fue vencer a los hijos de Acab, del rey Acab, vencer a los hermanos de Ocosías. ¿Qué significa eso? Esto significa que la maldad se multiplica, la maldad se hereda, eso se multiplican. Entonces había que vencer a toda la familia, no había que dejar ningún tipo de semilla. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 11, rápidamente. Dicho esto, dicho todo lo que había hecho, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel y a todos sus dignatarios, a sus amigos íntimos, a sus sacerdotes, y no dejó con vida a ninguno. Después emprendió la marcha a Samaria y al llegar a Bet-Eket de los pastores se encontró con unos parientes de Ocosías. Parientes, lejanos, parientes. Rey de... ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Somos parientes de Ocosías, hemos venido a visitar la familia real. Capturen los vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eket. Eran 42 hombres y Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. ¿Sabe cuál es la enseñanza, iglesia? Que la maldad, cuando actúa, hace unas obras y deja unas secuelas y deja unas semillas. Y nosotros somos llamados a vencer esas secuelas, a vencer esas semillas. Mire, muchas veces, se lo pongo para que usted lo entienda, le pongo este ejemplo. Muchas veces en la familia ocurre un hecho, un acontecimiento, entre un padre y su hermano. Pero ahí hay un niño, que es el tío, es el sobrino. El problema ocurre entre el papá y el hermano, el tío del niño. Y llega a afectar tanto el corazón que la familia se dividió. Se dividió. Esa división la recibe por herencia este niño. Y este niño tiene rencor contra su tío por lo que le hizo a su padre. Pero con el tiempo, padre y hermano se reconcilian.
se reconcilian y se perdonan y vuelven a ser los mismos y acabaron con todo conflicto. Pero adivinen lo que pasó. Este niño quedó con una herida que no ha sido sanada. Una obra de un desastre. Cuando los padres mueren, este niño queda con una herida. Que esa herida, ese acto mortal en su corazón puede hacer daño a las siguientes generaciones. Puede destruir, porque hay tanta rabia y tanta ira de algo que supuestamente su tío, su antepasado hizo con su padre. Y así es todo, la maldad. Se va proliferando, se va proliferando. Por eso es necesario vencer absolutamente a toda semilla de maldad. Que no salga a nosotros cuando decimos, sí, yo ya perdoné, y de ahí en adelante va saliendo cositas, y este no ha perdonado, este tiene algo en el corazón. No dejar nada a medias, nada inconcluso. Yo siempre he dicho que todo lo provisional, cuando yo escucho a las personas, no, pastor, es que provisionalmente nosotros nos vinimos a vivir aquí, provisionalmente. Todo lo provisional se vuelve eterno. Todo lo provisional. Porque las pequeñas semillas, esta cosita de que hagamos esto, cosita así, no, eso se queda así. Ellos se va regenerando, se va regenerando. Yo lo veo aquí en el campo, en mi casa. Cuando nosotros cogemos con una guadaña, podamos el pasto, y vemos nosotros que están haciendo una mala hierba, alguna cizaña están haciendo allí, nos da pereza soltar la guadaña, agacharnos y sacarla de raíz. Nos da pereza, entonces simplemente la peluqueamos. ¡Fum! Y con la peluqueada se ve todo perfecto, se ve hermoso. Pero ahí está, algo quedó inconcluso, no fue desarraigado. Y nosotros tenemos que desarraigar de nuestro corazón toda semilla de maldad. Tenemos que desarraigar de nuestro corazón toda semilla de rabia, de rencor, de odio. Todo hay que matar, todo se tiene que morir. Porque las más pequeñas, por más pequeñas, vuelven a germinar y vuelven y hacen daño. Y no debemos permitir que eso ocurra en nuestras vidas. Sanar y limpiar. Punto. Usted lo ha visto en la casa. Mi amor, ya me perdona, sí. ¿Y cuánto pasa del acto ese? 10 años, 15 años, 20 años. Y en la primera discusión que tienen con la esposa, con el esposo, vuelven a recordar lo que pasó hace 15 o 20 años atrás. Es que vos me dijiste hace 20 años. ¿Qué significa eso? Que la semilla no fue vencida, la semilla de la maldad, del dolor, de la rabia, volvió otra vez. Y hay que acabar con todo eso. De lo contrario, seguirá. ¿Cómo lo logramos? Escuchando, oyendo la palabra de Dios. Y por último, venció a todos los adoradores de Baal. A todos los adoradores. A todos. No solo a las cabezas, sino a todos. En Segunda de Reyes, en el capítulo 10, en el versículo 18, dice la palabra de Dios que Jehú, yo lo invito para que lo lea más contextualmente. Jehú llamó a todos y les dijo, bueno, ustedes escucharon que Acab adoró al dios Baal. Él convocó a toda la nación. A toda la nación. Baal adoró Acab adoró al dios Baal. Vamos a hacer una asamblea y vamos a adorarlo como debe ser. ¿Quiénes son los adoradores de Baal? Y salió toda la gente. Cantidad de gente. Listo. Entonces vamos a hacer una... Y los reunió, los convocó a todos. ¿Por qué? Porque la única forma para poderlos sacar de esas cuevas de donde estaban es hacerles creer que ellos estaban pensando y haciendo bien las cosas. Y cuando los tuvo a todos, adoradores y toda la cosa, puso un ejército alrededor de todos y no dejó títere con cabeza. ¿Qué hizo? Todo esto está descrito en el capítulo 10 de Segunda de Reyes, entre el versículo 18 y 28, que le invito para que se lea. Lo que hizo fue vencer toda falsa adoración. ¿Por qué? Porque esos hombres estaban, hombres y mujeres, metidos en el pueblo de Dios y estaban minando con la falsa adoración, estaban minando a la verdadera adoración. Y era necesario acabar con toda prostitución, como la llama Dios, prostitución espiritual.
con toda prostitución. La prostitución es toda corrupción espiritual, toda práctica que se dice que es adoración, pero que no está acorde con la palabra de Dios. Y nosotros hoy en día, en este mundo, sí que vemos eso. Vemos adoraciones falsas, vemos predicaciones falsas, idolátricas. Vemos por doquier. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo para no tener miedo y predicar la verdad. Es necesario vencer ese reino satánico que cada día con sus huestes de maldad, como nos decía el miércoles el Señor, como Él es el dueño de esta tierra, entonces Él quiere hacer lo que quiera. Pero nosotros estamos en esta tierra como embajadores de Cristo, como enviados del Señor. ¿Para qué? Para que nuestros hogares, nuestras familias se mantengan y se sostengan hasta el final de los finales, cuando nuestro Rey, cuando nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, venga por su iglesia y venga a dominar este reino de maldad y lo convierta en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Pero nosotros vemos que hoy aquí en esta tierra, ahí está una adoración falsa que quiere dominar nuestra casa, que quieren dominar nuestros hogares, que quiere dominar nuestra iglesia, que quiere dominar nuestra nación. Muchas personas llegan a la iglesia y a mí me dicen, a mí me han dicho muchas veces, y pastor, ¿y por qué no hacemos esto? Mire que en la iglesia donde yo estaba hacíamos esto, actos de adoración idolátricos. No, y uno le da miedo, la gente tiene miedo de levantarse y decir, perdón, eso es idolatría, eso es idolatría. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. En la palabra de Dios no hay esos shows, no hay nada de esos shows mediáticos. No, pero les da miedo decirles, ¿por qué? Porque esa persona se va de la iglesia. Entonces nos dejamos intimidar y terminamos haciendo lo que la gente dice. Lo que la gente dice. A Jesús se le acercaban muchos fariseos a decirle lo que tenía que hacer. Y Jesús nunca hizo lo que los fariseos le decían. Jesús hizo lo que el Padre le había mandado hacer. Yo no hago nada por mi cuenta. Yo todo lo que hago se lo escuché al Padre. ¿Por qué? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y demostró que al tener esa llenura del Espíritu Santo tenía una poderosa unción para confrontar al enemigo, para confrontar a toda hueste de maldad. Ese es nuestro deber como cristianos. Ese es nuestro deber. Y se lo resumo en menos de un minuto. Necesitamos vencer la incredulidad. Porque la incredulidad se está posicionando de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros esposos, de nuestras familias. La incredulidad está haciendo mella en los corazones. Necesitamos vencer el orgullo, la prepotencia, la soberbia, la indiferencia, la desobediencia, la rebeldía. Necesitamos vencerla. Nos lo ha enseñado a través de esta historia de Jehú. Necesitamos vencer la posesión del enemigo sobre la familia. ¿Por qué? Porque por los medios de comunicación, por toda la cultura, el enemigo, Baal, Satanás, el diablo, está tomando posesión de nuestra familia, está tomando posesión de nuestros hijos, de nuestras nuevas generaciones. Necesitamos vencer la autoridad mundana porque nos quieren dirigir y hacer marchar por una autoridad del mundo cuando nosotros debemos regirnos por una autoridad que es la palabra de Dios. Necesitamos vencer las obras del enemigo, todos esos actos del enemigo, todo lo que se va sembrando, todo lo que va dejando, esas semillas que se están dejando y que por doquier nosotros las vemos y que están minando la iglesia. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, pero la unción viene como la fe por el oír la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra nos hace más que vencedores y se bendicen las nuevas generaciones. Por eso, iglesia, es hora de asumir nuestro compromiso como verdaderos seguidores de Cristo. Es hora de acabar con todo poder satánico que se ha levantado en esta tierra. Si usted ve con los ojos de la fe, usted entenderá lo que le estoy diciendo. Está operando en este mundo e intenta intimidar a la iglesia. Y nosotros debemos vencer esa intimidación. ¿Cómo la vencemos? Haciendo que los demás escuchen la palabra. Iglesia, pregúntese usted por este tiempo, en este momento, pregúntese. Hágase una pregunta. ¿Usted a cuántos le ha hablado durante todo este tiempo? ¿A cuántos le ha hablado de que Cristo vive? ¿Cuántas personas usted ha puesto a escuchar la palabra de Dios? ¿A cuántos? ¿A cuántos usted? Cuando usted diga, cuando tengamos nosotros la posibilidad de regresar a la gran asamblea y reunirnos en la gran asamblea, ¿con cuántos nuevos salvos va a llegar usted?
¿Con cuántas personas nuevas en Cristo va a llegar usted a la iglesia? ¿Cuántas personas durante este tiempo de pandemia usted va a llegar donde el Señor y decirle: Señor, durante este tiempo no estuvo dormida tu iglesia? Durante este tiempo, Señor, no estuvimos escondidos, intimidados, Señor. Durante este tiempo estuvimos trabajando, Señor. Escuchamos tu palabra y actuamos, Señor. Y aquí está, Señor, el remanente. Aquí está la semilla. Aquí está la cosecha, Señor, de esa pandemia. Porque el enemigo trató de tumbar tu iglesia, pero en lugar de tumbarla, lo que hizo fue podarla. Y la poda la hizo crecer, Señor. Aquí están tus siervos. Aquí están estos nuevos creyentes. Aquí está mi familia que fue salvada gracias a que escuchó la palabra de Dios. Eso se llama evangelizar. Amén, iglesia. Y termino con una palabra de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y quiero que la escuche y la digiera lentamente. Escuche lo que dicen las palabras de Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen. ¿Cuál es el llamado que nos hace Jesús en esta palabra? Retener con firmeza lo que ya hemos recibido. Retener con firmeza la palabra que hemos escuchado. Retener con firmeza lo que nosotros hemos abundantemente creído en nuestro corazón. La fe hay que retenerla con firmeza hasta que yo venga, dice Jesús. Manténganse firmes. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, la autoridad, y él va a gobernar con puño de hierro. Les hará pedazos, las hará pedazos a esas naciones paganas como a vasijas de barro. Pero también les daré la estrella de la mañana, la bendición, la promesa, un nuevo amanecer. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si usted tiene oídos, ya ha escuchado. En el nombre de Jesús, hoy te unjo para que salgas a vencer. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso. A través de tu palabra, Señor, hoy nos hemos dado cuenta que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Hoy nos damos cuenta, Señor, que tú has intervenido, Señor, a lo largo de la historia de la humanidad, porque así está descrito en esta palabra tuya, la cual tú nos has dado para edificación de nuestro pueblo. Por eso, amado Señor, hoy, a través de esta palabra, Señor, te damos gracias porque nos has abierto los ojos. Nos has abierto, Señor, los ojos para hacer que otras personas escuchen tu palabra. Porque no tenemos, Señor, otro recurso. Porque no tenemos otro poder. Porque no tenemos otras fuerzas. No tenemos el poder político ni el poder económico, Señor, para hacer que otros nos escuchen, Señor, a través de los medios. O tener nosotros la autoridad suficiente para convocar o para obligar. Pero sí tenemos la autoridad tuya, Señor, para hacer que nuestros hijos escuchen tu palabra. Para hacer que nuestros vecinos, nuestros familiares escuchen tu palabra. Para hacer que las personas cercanas a nosotros, Señor, escuchen tu palabra. Para hacer, Dios bendito, Señor, que cada hogar y cada familia de pacto de amor sea una familia altamente bendecida. Para hacer que cada uno de nuestros hijos siembre en su corazón la semilla del pacto de Dios. Para que esas nuevas generaciones, Señor, cuando nosotros ya no estemos y estemos en tu presencia, nuestros hijos en esta tierra sigan librando la buena batalla y no se dejen convencer de todas las ardides, de todos los engaños de este mundo pagano que está llevando a muchos hogares, a muchas familias y a muchas naciones hacia la perdición. Amado Señor, te entregamos a ti, no solo la iglesia, te entregamos a ti nuestros hogares, nuestras familias, y te entregamos nuestro corazón, para que en él se entrone Cristo, para que él, Cristo, el Salvador, nos dé la unción, nos dé el poder que nos ha prometido, ese poder que viene de lo alto, para que nosotros podamos cumplir con el propósito con el cual hemos sido llamados. Gracias, amado Señor,
porque la unción del Espíritu Santo la hemos recibido y hoy en obediencia al Señor la ponemos en práctica. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, llegamos entonces al final. Tenemos unas actividades. Ahora inmediatamente después de esta prédica, a las 10:30, vamos a tener la conmemoración, la celebración de la Cena del Señor para aquellas personas que se inscribieron y que van a participar y que inmediatamente recibirán el link, el enlace para entrar ya a esta conmemoración maravillosa. Mañana tenemos ayuno, el ayuno mensual, el ayuno del mes de julio, una bendición maravillosa, una bendición espectacular, el poder cumplir con ese propósito que nos hicimos. ¡Qué bendición! En enero nos hicimos un propósito de ayunar una vez al mes, cada mes del año, y lo hemos logrado. Ya vamos para el 7º ayuno. Yo sé que Dios va a responder y nos ha respondido grandemente. Entonces los invito, ya recibirán hoy en la tarde la información para el ayuno del día de mañana. El miércoles continuamos nosotros con esa bendición espectacular del ciclo El Cristiano en el Mundo. Ya vimos el primero, continuaremos con el segundo y así sucesivamente. El viernes tenemos una bendición maravillosa que es un cinema familiar. Quiero invitarlos a todos para que el viernes 10 a las 7 de la noche, usted antes alístele sus crispetas, su gaseosa, sus perros, su pizza, todo lo que ustedes quieran. Reúnase con los niños, reúnase con su familia y nos vamos a sentar frente a la pantalla, frente al televisor, frente a la tablet, frente al computador, frente a lo que usted tenga y vamos a ver una película, vamos a disfrutar de una película y vamos a compartir con esa película. Y qué rico que tengamos nosotros ahí a los niños, a los jóvenes, para que en la medida en que nosotros después de ver la película podamos compartir y mostrar las enseñanzas, mostrar los principios, mostrar los valores que hay allí. Hay muchos valores, una película que tiene una gran cantidad de valores, del sentido netamente humano de lo que significa la perseverancia, la lucha, la fe, la constancia, el trabajo arduo. Entonces yo los invito para que nos mantengamos el viernes frente a la pantalla disfrutando de este cinema familiar. Por lo pronto seguimos nosotros en espera de las disposiciones de las autoridades y con el mismo ánimo de seguir predicando la palabra de Dios. Yo solo espero que usted tenga el mismo ánimo de continuar escuchando la palabra de Dios. Insisto, solo por el escuchar viene la fe y por la fe, por el oír, viene la unción del Espíritu Santo y nos dará el poder de lo alto para hacer que la iglesia de Cristo crezca grandemente y se convierta en la más grande. Yo los bendigo, los amo y nos vemos el próximo miércoles. Amén y amén. Chao. Goodbye.